bienvenidos a una nueva charla de nuestro proyecto Espacio Reducido. Estas charlas dedicadas a hablar acerca de lo que nos gusta, el juego y todo lo que rodea al balón. Como siempre, tengo el inmenso placer de compartir con Noriel Miguel Pompa. Hermano, un abrazo, bienvenido a esta nueva charla. Así que bueno, a hablar de lo que nos gusta, del fútbol. Sí, sí, sin duda, muchísimas ganas y sobre todo porque podemos decir que tenemos equipo completo hoy, ¿no? Nos costó reunirnos los cuatro, pero bueno, ya estamos aquí. Así que nada, un abrazo a todos y muchas ganas. Ruchi, bienvenido nuevamente, más que un habitual dentro de nuestros espacios, ya como nuestros suscriptores igual pueden conocer la tríada, pero hoy esta mesa en vez de tener tres patas va a tener cuatro, pero quisiera comenzar saludándote, dándote la bienvenida. Llevábamos muchos días sin grabar, así que las expectativas son muchísimas y aprovechar también para felicitarte por el nuevo paso que has dado en tu carrera profesional. Si quieres comentarme un poco acerca de ello. Sí, bueno, primer espacio reducido desde México y nada, sí, fiché aquí por Mineros de Zacatecas de Segunda División de México y la verdad que muy ilusionado por el proyecto. Me sentía igual un poco estancado ya en Estados Unidos porque bueno, habían cambiado ahí un poco las cosas, tal y como yo había ido ahí con unas condiciones y había cambiado tanto el entrenador como el presidente y todo y creía que era momento de salir y bueno. Y aquí en Mineros pues he encontrado un proyecto que me gusta, el fútbol, el tipo de fútbol que nos gusta a todos y donde estoy aprendiendo, formándome y no solo ya en el ámbito de como jugador, sino también como entrenador. Diría que comencé a presentarlos a modo de edad, pero cuando recordé la edad de Noriel, bueno, no podía decirlo, así que vamos a decir que a modo de experiencia. Así que dejé para último a Repo. Repo, un abrazo, bienvenido a nuestras charlas. Realmente es un placer tremendo tenerte junto a nosotros. El que nos sigue desde hace tiempo sabes que eres también un habitual dentro de nuestros podcasts y realmente uno de los miembros más cercanos dentro de nuestro proyecto. Muchísimo que agradecerte. Así que te pases junto a nosotros para esta charla de cerca de una hora. Es una auténtica bendición para nosotros. Así que bienvenido. Nada, nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nada, me habéis cambiado la hora y por las cámaras veréis que todos cabrones estáis de día y yo de noche, pero bueno, cuando se puede es un espacio dinámico, divertido, donde aprendemos todos, así que bueno, si la vida me da la oportunidad, pues ahí estaremos. Bueno, Repo, realmente el placer es nuestro porque estés junto a nosotros y como siempre te hemos comentado, tenerte junto a nosotros es un auténtico lujo y creo que nos da siempre al traste de hablar del juego de posición, hablar de fútbol en general, pero específicamente en un tema en el que te has especializado y el cual me siento orgulloso de decir que lo poco que he aprendido, lo he aprendido en muchísimas charlas que he tenido contigo. De forma directa o también de muchos de los trabajos que has terminado publicando dentro de tus propias plataformas, dígase en Twitter sobre todo, que es donde más hemos interactuado. Y acerca de este tema, y que Noriel me comentaba hace un rato también a nivel de WhatsApp, a mí me llama mucho la atención cómo los equipos que utilizan el juego de posición, como digamos, dichos comportamientos terminan también influyendo en la propia organización defensiva de los oponentes. Incluso, Nori, me comentabas hoy tú por interno de que te parece que da hasta la propia sensación de que en ocasiones lo termina organizando. Un poco para comenzar acerca de esto, Repo, quisiera saber digamos, tus creencias acerca de este tema específico, digamos, lo que tanto que termina influyendo el juego de posición, no solo en la propia organización de ese equipo que lo está realizando, sino también en la propia organización que pueda tener luego en el rival, es decir, esa incidencia y ese constante intercambio de feedback que se van obteniendo dentro de la propia dinámica del juego. Sí, pero Sí, al Ramiro, final, no, Ramiro, el matiz es que te comentaba el juego de posición más rígido, ¿no? En ese Sí, sentido, ¿no? o sea, Que me parece un matiz importante. sí, sí. también, claro. A Va, ver, disculpa, bueno, Raco. para el que no haya visto trabajo mío, como comenta, yo intento basarme en el juego de posición en la medida de lo posible con mis equipos y además yo soy de una tendencia sí que tal vez más rígida a nivel posicional, aunque intento entender todos esos contextos volubles
y maleables de las estructuras. Al final también creo que por las circunstancias de mi trabajo no he tenido la posibilidad de trabajar con jugadores top y esa rigidez me ayuda bastante a desarrollar el modelo. Al final creo que tu impacto cuando haces juego de posición real, al final lo hemos hablado más de una vez, no quieres jugar a algo, quieres jugar al juego. Entonces al final tu impacto en el rival es tan grande que si al final haces juego de posición, el rival acaba haciendo lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Yo siempre pongo ejemplos míos, evidentemente, pero nosotros durante muchos años he entrenado en una cantera de aquí de mi ciudad que está muy... la idiosincrasia del club es muy bloque bajo, transiciones, y yo cuando firmo en el Juvenil B, que es el equipo U18 de aquí en segunda división, y hacemos todo lo contrario. Entonces nosotros íbamos a campos y donde no, pues van a hacer, van a correr, van a transitar. Y en la primera vuelta todo el mundo se preparaba para que transitáramos y les hacíamos daño, pues construyendo cortos, sacándole la pelota por fuera. Y en la vuelta todo el mundo nos había etiquetado como equipo de juego interior y lo que hacíamos era al contrario, era transitarle. Y yo recuerdo una conversación con un analista que me decía, hostia, cabrón, la semana que viene juego contra ti, no sé qué hacer, no sé cómo preparar el partido. Dice, hemos visto 3 partidos atrás que jugabas contra Villarreal, que evidentemente es un transatlántico, es una de las mejores canteras de la Comunidad Valenciana y de España, y eres capaz de quitarle el balón. Pero es que te hemos visto jugar contra el Valencia y te hemos visto serles capaz de correr. Y te hemos visto jugar contra equipos pues, que se te han metido en bloque bajo y has conseguido sacarla por fuera y centrar. Entonces, al final, como tú no quieres jugar a algo determinado, el rival tiene pocas herramientas para contrarrestar o contradecir eso que tú vas a proponer. Y al final el rival entra en un bucle donde a nivel estructural, a nivel posicional, a nivel mental, acaba desquiciado. Y es uno de los, creo que de los puntos más fuertes del juego de posición, que es que eres muy difícil de predecir si realmente lo haces. Otra cosa es cómo tú prepares el partido, cómo tú prepares el equipo para esa semana, ¿vale? Pues si los interiores están más altos, más bajos, más abiertos, o los laterales inician desde más abajo, eso evidentemente es clave. Pero los comportamientos, el desarrollo del juego, que seas capaz de jugar a muchos ritmos, que seas capaz de construir más corto, más largo, de jugar por fuera, de jugar por dentro, eso al final, claro, acaba desdibujando al equipo contrario y al final lo llevas como aquel que dice a tu terreno. O es, al menos como entrenador, es mi intención. Sí, Nori, ahorita comentabas específicamente de estos equipos haciendo el énfasis que tienden a ser más rígidos. Y me viene, por ejemplo, a la mente la propia España de Luis Enrique, que creo que durante un tiempo llegó a ser un juego de posición, digamos, si hablamos de un equipo que haya representado un juego de posición un poco más rígido, me viene a la mente sobre todo en esta etapa ya más cercana a lo que fue el Mundial. La primera etapa no la recuerdo mucho. Y justo Repo tocaba ahora un tema acerca de los ritmos. Y sé que es un asunto, Nori, en el cual te has inmiscuido y que te llama muchísimo también la atención comentar. Y justo creo que haciendo honor a lo que vimos ayer en el partido, por ejemplo, entre el Fútbol Club Barcelona y el Napoli, a mí me da la sensación un poco de que el Barcelona por tramos no logra imponer sus ritmos de partido o no da la sensación de estar dominando el partido, no solo en la fase sin balón, sino también durante, durante sus etapas de posesiones. No es para analizar el partido de ayer, pero sí quisiera que comentaras un poco más acerca de estos temas de los ritmos, porque tenemos como contraparte lo que ha representado el Real Madrid dentro de la propia UEFA Champions League y el valor tremendo que se le ha dado en este tema, sobre todo basado en una figura como Tony Cross, que hoy mismo estaba anunciando que va a regresar a jugar dentro de la selección alemana para la Eurocopa y que bueno, también creo que es un poco de una gran bendición para todos los fanáticos del juego y también bueno, para relacionarlo un poco con esta gran noticia. No, a ver, y bueno, también relacionando un poco con lo que comentaba Repo, yo creo que al final está
cada equipo y cada análisis va a ser distinto, ¿no? Y va a ser distinto simplemente por el hecho de tener jugadores con características muy diferentes, ¿no? Al final no es lo mismo hacer, pienso yo, ¿no? No es lo mismo hacer un juego de posición con ya sea rígido, más flexible, como sea, pero con la calidad de los mediocampistas, de los futbolistas que tenía, por ejemplo, que tenía España, o hacerlo, por ejemplo, desde un equipo de una categoría mejor o en campos complicados, ¿no? Como se lo comentaba Ruchi, que sobre Minero, por ejemplo, ¿no? Que al final no es lo mismo hacerlo también en ese tipo de campo, ¿no? Luego, evidentemente, si lo aplicas bien, yo creo que se van a ver para mí lo que es una de las claves, ¿no? En cualquier tipo de análisis, ¿no? No independientemente del modelo, ¿no? Que son las intenciones del entrenador. Para mí, yo creo que ahí está la clave y por eso yo creo que lo entrelazo con lo que decía Repo, ¿no? Al final yo creo que si el jugador, si el entrenador es capaz de transmitirle a jugador cuáles son las intenciones, los por qué tú estás haciendo las cosas, yo creo que al final tienes esa flexibilidad que tanto buscamos, ¿no? Y cuando hablo de flexibilidad no hablo solamente de flexibilidad posicional, ¿no? Sino también de esa capacidad de saber adaptarte a varios ritmos, a varias situaciones de juego, como comentaba Repo, ¿no? Luego, evidentemente, también yo creo que hay un poco de metodología sobre también la mala aplicación que existe de este modelo y de cualquier otro, ¿no? Existe el ejemplo del Barça de Xavi y yo creo que ahí aplica un poco lo que te comentaba de las intenciones, ¿no? Tú te pones a ver un partido del Barça de Xavi, yo creo que nosotros no, ¿no? Porque al final nosotros importamos poco, ¿no? Pero yo creo que el jugador también no tiene muy claro de por qué está haciendo las cosas, ¿no? La sensación que transmite un poco desde afuera es esa, ¿no? Que se están sucediendo una secuencia de pases ahí que el jugador simplemente está llevando el balón de un lado a otro, pero no entiende para qué, ¿no? No entiende ni la manera de progresar, no entiende ni la manera de controlar los ritmos. Entonces, por eso yo creo que también un poco vemos que el equipo a la primera de cambio no es capaz de sostener tramos de buen fútbol, ¿no? Pero ya te digo, ¿no? Para mí, una de las claves, ¿no? Bueno, no sé qué opinará Ruchi, ¿no? Sobre todo porque ha estado muy desde adentro, ¿no? Pero es el tema, yo creo que de las intenciones y esa capacidad que tenga el entrenador de transmitirle al jugador qué es lo que quiere, ¿no? Sí, a ver, yo quería empezar comentando un tema, que es cuando hablamos de juego de posición más rígido, como habéis comentado, hay un tema importante, que es que cuando es un juego de posición más rígido estás más preparado para la pérdida, ¿no? Entonces, muchas veces esto se confunde, ¿no? Y cuando haces un juego de posición algo más desorganizado, ¿no? Pues es más fácil que te puedan correr, ¿no? En cambio, y a mí yo creo que se lo he visto bastante, por ejemplo, a la España de Luis Enrique, incluso al Barça de Xavi el año pasado, ¿no? Que luego entramos en lo que dice Nori, ¿no? El ritmo, las intenciones, claro, es que son muchas cosas, son muchos aspectos que hay que dominar. Pero sí que, por ejemplo, el Barça de Xavi la temporada pasada me parece un equipo que poco circulante, todos en la misma posición y que era bastante difícil de sorprender, ¿no? A los rivales. Entonces, sí que ganaba los partidos por calidad y es verdad que le cogían poco. Es verdad que Ter Stegen estuvo bien y tal, pero bueno, que yo creo que estás mejor organizado ante la pérdida. También aquí hay un tema. Yo creo que con el juego de posicional más rígido, hace unos años podías destrozar una liga, podías dominar, ¿no? Yo creo que hoy en día ya los equipos han mejorado mucho a nivel defensivo, cada vez hay mejores entrenadores, cada vez hay más información, cada vez se preparan mejores los partidos, cada vez se estudian más los rivales. Y por ejemplo, yo esto se lo he visto a De Chervi. De Chervi era una estructura, un juego de posición muy rígido y se ha tenido que adaptar porque el año pasado en el Brighton le empezaron a contrarrestar algunos equipos y hacerle todos lo mismo, presionarle de la misma forma y ahí se atascó un poco, ¿no? Y este año también es verdad que ha tenido lesiones y puede ser que por ahí haya tenido que modificar cosas, pero bueno, yo creo que hoy en día el juego de posición más rígido yo creo que cada vez se ve menos, ¿no? Y que cada vez esto pasa por un poco más de caos, pero organizado, ¿no? No tanto
cuando hablamos de juego de posición, ¿eh? Yo creo que ahora hay un juego de posición más fluido, ¿no? Más, bueno, que pueda haber un juego más circulante, es decir, que algunos jugadores puedan intercambiarse posiciones, que dentro de este juego de posición haya un jugador que tenga más libertades. Tipo en el Leverkusen, me gusta mucho porque es bastante un juego de posición, pero Florian Wirtz tiene libertad, más libertad que otros. ¿Sabes? De decir, ostras, ahora desde el cuadrado izquierdo, yo en teoría tendría que estar en ese cuadrado, pero no, me voy a la derecha y te genero superioridades ahí, ¿no? En teoría no es una ocupación tan racional de los espacios como el juego de posición más rígido. Pero bueno, a Florian Wirtz le puedes permitir eso porque se va al otro lado y te genera ventajas. Igual te desorganizas un poco a nivel defensivo, ¿no? Luego, pero bueno, yo creo que por ahí el juego de posición más rígido también tiene ventajas, como digo, que por ejemplo es probable que te corran un poco menos y a la que te intentas, bueno, eso, intercambios de posiciones, y estructuras un poco distintas, igual es posible que te puedas desorganizar un poco más y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que haciendo eso puedes generar más, te haces más imprevisible para los rivales que hoy en día ya están aprendiendo a contrarrestar un juego de posición más rígido, yo creo. Yo creo que igual, sobre todo como mencionaba Nori, va un poco también de las intenciones y en función de la propia plantilla que vayas teniendo. Al final, el Barcelona del equipo pasado, quizás Xavi podía, digamos, salir con el discurso de que por temas de plantilla y tal, podía tener unos planes de juego semejantes a lo que comentamos, pero ya cuando le vas sumando la calidad de jugadores con otros perfiles, llamémosle quizás más creativos, más socioafectivos, que necesitan un poco más de ese caos que veníamos comentando, quizás ya las intenciones lo han llevado a tomar otro tipo de decisiones. Y yo creo que sobre todo una de las grandes diferencias que tienen en ese Barça del año pasado con respecto al de este es sobre todo que en esta temporada lo tan digamos, permisivo que ha sido el Barcelona muchas veces a la hora de presionar a poseedores rivales, justo por esto que veníamos comentando, de las distancias de relación una vez existen las pérdidas, las propias organizaciones, bueno, los comportamientos que pueda ir teniendo el equipo. Y Repo, sabiendo y aprovechando también tu experiencia, sobre todo también a nivel de campo, dentro de la formación de dicha idea, a mí algo que me sucede a día de hoy, igual cuando estoy en el campo de entrenamiento con los muchachos, es que el lograr convencer, o sea, es darle las herramientas al jugador para que vaya leyendo el juego, pero sobre todo en estas categorías que mencionabas, 17, 18 años, quizás en España, como es lógico, exista mayor formación de la que pueda haber, la que me puedo encontrar yo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero creo que el lograr convencer al jugador de que muchas veces ese pase atrás continúa siendo, digamos, el pase más vertical que puedas dar, porque luego la ventaja puede nacer de lo que se genera a través de esos saltos. Muchas veces también los temas que comentamos acerca de repetir pases o de juntar pases en un sector determinado para lograr juntarnos y en caso de que también hay una pérdida, poder presionarla bien y, digamos, encontrar en ese lado débil, después de unos dar 5 6 7 8 pases que estamos juntos y encontrar el lado débil, ya ese jugador, digamos, que se puede encargar de que estaba antes previamente fijando, pero que luego se pueden encargar de esa situación del uno contra uno, o sea, recibir en ventajas. Creo que también lleva una gran parte de conocer el juego a nivel del entrenador, pero sobre todo de saber venderlo. Y creo que aquí juega un papel determinante. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es más, tú hablas del contexto español. Yo, por ejemplo, este año, como Elche C, somos la Academia Internacional del Elche. O sea, nosotros somos jugadores de todas las procedencias. Nigeria, Argentina, Colombia, Francia. Tenemos hasta jugadores que no saben hablar castellano. O sea, fíjate lo importante que tiene que ser el mensaje y cómo tenemos que apañárnosla para poder llegar al jugador. Nosotros a veces lo hacemos con el vídeo. Tenemos la suerte o la desgracia de que tenemos los partidos grabados y gracias a la imagen nos ayuda mucho. Pero al final creo que a veces yo intento utilizar frases muy sencillas para que el jugador me entienda y para que la gente también. Entrenar para mí es muy fácil. Entrenar. Estar en el campo y entrenar. Ser entrenador, lo que conlleva ser entrenador es lo más difícil. Realmente, ¿cómo convences al jugador? Ponlo a jugar
corrígele y ten también ese punto de intuición para que lo que tú le corrijas salga. Aquí Rusi no nos podrá asegurar, pero vamos, yo es algo que me ha acompañado toda mi carrera. Cuando yo he cogido a un jugador y le he dicho, mira, este tipo de perfil jugador sudamericano, centrocampista interior que corre un montón en ataque, que las quiere todas. No, párate. Odio ese tipo de centrocampista, de verdad que a mí me abre las carnes. O sea, no puedo porque me destroza el ataque, me destroza la defensa, me destroza la estructura. Para porque generas esto. Y si tienes la suerte de que en la tarea, rápidamente después de ese feedback, aparece esa ventaja o aparece esa corrección que le has dado, hostia, el jugador abre la mente. Y al final también tenemos la suerte, los que elegimos por juego de posición, que si realmente juego de posición, si no eres un entrenador demasiado invasivo en el modelo per se, al final el jugador agradece mucho esa libertad para jugar. Porque al final jugar a juego de posición es el juego más donde el entrenador tiene más mano, pero realmente el jugador tiene más libertad. Yo recuerdo ahora mismo un central que debutó el año pasado en Copa del Rey contra el Atlético de Bilbao, un ex central mío, que me decía, Mister, es que hay cosas que no se me van a olvidar nunca. Y pues, ya eran cosas, o sea, correcciones muy sencillas y que seguramente se las habrían dicho muchísimas veces y mucho antes que yo. Pero tal vez el tono de voz, tal vez la manera de corregir. Yo, por ejemplo, no soy muy tendente a pegar broncas. Me gusta más corregir desde la naturalidad del juego, lo entiendo. A veces un jugador toma una decisión y esa decisión es buena, pero hay otra mejor. Y a mí me gusta, por ejemplo, decir al jugador, mira, no sé, a los centrales, el típico pase central lateral. Mira, has jugado con lateral y no está mal porque nos ayuda a circular, pero no han levantado la cabeza, no han mirado que había un pase de progresión con un interior que le hace más daño al rival. Acostúmbrate a mirar lejos. Entonces, hostia, el míster te dice eso, si tienes la suerte de que en dos, tres jugadas se encuentra un pase filtrado, aunque el mensaje sea una mierda, hablando mal y rápido, el jugador la va a hacer bueno porque va a creer en él. Entonces, al final, hay un poco de juego psicológico que ni siquiera es juego, es que realmente es jugar a fútbol, de dejarle jugar a fútbol, y otra parte de tener un poco de intuición, de decir, ahora es el momento de parar. A mí me gusta mucho utilizar para corregir yo canto stop y todo el mundo se para, se congela en el sitio, como si fuera una pizarra. Y digo, chicos, daros cuenta que el espacio está aquí, que si atacamos esto tal, y la jugada siguiente sale elevo el tono de voz, pego un chillido en positivo, me refiero. Y, hostia, el jugador tiene ese input y al final, lo hablaba antes Nori, es que el mensaje es clave y también creo que va con la forma de ser. Yo también soy un tío que parezco muy, ¿sabes? Muy, hostia, qué tío más estirado, qué tío tal. Y entrenando soy un sargento, pero acaba el entrenamiento, pita, y a lo mejor al primer jugador que tengo le hago así, papá, y le toco como Michel a Valderrama, y digo, guau, vaya entrenamiento has hecho, y le toco el pito así, hostia, se ríe. No sé, hay una parte de naturalidad que creo que todos los entrenadores debemos de tener en función de quiénes seamos, claro. Nori, y mencionaba Repo la propia toma de decisiones. Y yo creo que son unas aguas que son realmente bastante difíciles en las cuales inmiscuirnos, sobre todo por el tema de qué tan condicionada viene esa toma de decisión. Dígase por plan de partido, por modelo de juego. Y los otros días comentabas un tweet acerca de la toma de decisiones. Si mal no recuerdo, creo que era no recuerdo si fue a raíz de la eliminatoria Real Sociedad PSG, pero bueno, quisiera que me comentaras también acerca de esto y bueno, si querías comentar algo acerca de lo que venía comentando Repo, discúlpame por interrumpir. No, no. No, no. Lo que te decía, a ver, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Repo, ¿no? Y lo entrelazo también un poco con lo que te comentaba en la primera intervención y con el tema de la toma de decisiones, ¿no? Para mí el posicionamiento de un equipo en sí no significa nada, ¿no? Tú puedes coger, verte 100 partidos del City de Guardiola y tratar de posicionarte, que tu equipo, enseñarle que se posiciona similar a como se posiciona el City de Guardiola, ¿no? Evidentemente está la calidad técnica y demás, ¿no?
pero para mí la clave es, como te decía, ¿no? Que el jugador entienda, ¿no? Que el jugador tome buenas decisiones, ¿no? Ya te digo, ¿no? Como te decía, el posicionamiento te puede garantizar ciertas cosas, pero si el jugador toma una mala decisión o decide acelerar en un momento cuando no debe, cuando no toca, pues muy bien posicionado, entre comillas, que tú estés, yo creo que al final esa mala decisión el equipo rival te la va a penalizar, ¿no? Y para mí, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, es lo que me parece que lo que le pasa al Barça de Xavi, ¿no? Al final es un equipo que no entiende por qué hace las cosas y es una sucesión de malas decisiones una tras otra, ¿no? Y cuando te hablo de malas decisiones, te hablo de malas decisiones enfocadas en lo colectivo, ¿no? Yo creo que la clave para mí es lograr entender dónde están las ventajas, pero dónde están las ventajas reales, ¿no? No esas falsas ventajas que también solemos ver por ahí, o el rival también, que el rival al final, como decía Rucci, ¿no? Son equipos que el fútbol está muy estudiado y yo creo que también te van tendiendo trampitas por el camino, ¿no? Yo creo que, como te decía, ¿no? La clave está en entender eso, entender que tu posicionamiento no significa nada en sí, que si tú puedes estar en la dinámica de juego como es tan amplia y tan dinámica, ¿no? Valga la redundancia, te puede coger en un momento con, no sé, posicionado terriblemente, ¿no? Pero bueno, el jugador tiene que entender que el equipo está muy mal posicionado y que lo que toca es tratar de dar un pase de seguridad, tratar de bajarle el ritmo al partido, tratar de tener pausa, paciencia, esperar a que el equipo esté bien organizado de la manera que el entrenador tiene o tiene predeterminado o que el colectivo entienda que se están bien organizados y tener esa capacidad, tener esa paciencia para detectar esas situaciones de juego, ¿no? Para mí, ahí está una de las grandes claves del éxito, independientemente del modelo que tú escojas, ¿no? Pero saber detectar esa toma de decisión colectiva, no solo individual, ¿no? Esa toma de decisión colectiva para saber cuándo toca y cuándo no toca, ¿no? Y luego, otro tema que yo creo que fue el que Ruchi lo mencionó ahorita, que es que sobre todo cuando hablaba del tema de la libertad de Bills en el Leverkusen, y para mí una de las claves también en juego de posición también es el tema de la distribución de roles, ¿no? Darle libertad al jugador que toca. Yo creo que al final me parece una obviedad, pero bueno, tú un suponer, ¿no? A tu peor jugador del equipo no vas a darle las libertades que se le vas a dar a tus dos, tres mejores jugadores, ¿no? Yo creo que al final una de las claves es tratar de diseñar un plan donde esos tres, cuatro mejores jugadores se vean potenciados, ¿no? Y si para eso tiene que sacrificar, digamos, libertades en otros, está perfecto, ¿no? Y eso yo creo que no es coartarle libertad a nada. Al final de eso simplemente es crear un plan colectivo que eso no es algo que sea solo de fútbol, ¿no? Al final yo creo que eso aplica para todas las esferas de la vida y una buena distribución de roles es clave para que un colectivo funcione, ¿no? Y nada, un poco por ahí iba mi criterio, así que nada. Ruchi, también acerca de un equipo que hemos comentado mucho, es acerca del propio Aston Villa de Unai Emery y la propia, digamos, esa estructura en la que terminan colocando Emi Buendía en su día antes de la lesión, el propio McGinn, digamos, que termina colocando a esos jugadores por dentro y dando esa estructura de dos jugadistas más esos dos jugadores en carriles interiores más los dos puntas. Dentro de este dinamismo también que hemos mencionado que se busca a día de hoy en el juego. Yo creo que sobre todo el Aston Villa es un equipo que logra sobre todo atacar los espacios que desea. Y no lo digo solo por la propia presencia de sus delanteros, y sobre todo Oli Watkins, que sabemos que rompiendo a espalda de última línea, me parece un auténtico crack, sino también cómo logran en disímiles ocasiones generarle esos propios contextos a sus laterales para que terminen ocupando o recibiendo el balón en carrera dentro de ese vacío que se termina generando si, por ejemplo, el lateral termina siendo fijado y corrido hacia carriles interiores. Con respecto, por ejemplo, a McGinn, cuando lo hace en este caso, el propio Emi Buendía o el jugador que esté sobre la cancha. Y algo que me llama mucho también la atención es que muchas veces el propio Aston Villa, Unai Emery, digamos, comienza la jugada por un sector y justo cuando logran cambiarla activando a ese, llamémosle extremo, que termina cayendo en pasillos interiores,
luego generar, digamos, ese espacio y terminar conectando con ese lateral que estaba en el lado contrario sobre el cual se terminó gestando la jugada. Y creo que es un ejemplo también un poco significativo para hablar acerca de esto que mencionabas al inicio de la charla, del propio dinamismo que se va buscando dentro de las estructuras a día de hoy en este fútbol contemporáneo. Con lo que comentas del Aston Villa y tal, yo quería comentar sobre lo que habían comentado un poco Repo y Nori. Sí, yo creo que una de las claves es hacer entender al jugador el por qué, ¿no? El por qué en cada decisión, en cada toma de decisión, perdón. Bueno, no es fácil porque el jugador al final tú piensas en ti, ¿no? Y tú piensas en, ostras, esta jugada quiero acelerar y quiero meter gol. Ya, pero es que de 10 jugadas que aceleras, sí, una puede que te funcione, pero igual en 9 el equipo se parte, ¿no? O sea, al final tienes que pensar un poco como pensar en el colectivo, ¿no? Y es lo que es difícil, porque al final el jugador es egoísta y habrá un extremo que tendrá una situación que está en desventaja y tiene un 2 por 1 que es muy difícil que se vaya y seguramente, probablemente no se vaya a ir, pero claro, el extremo quiere encarar y quiere irse y quiere hacer su jugada. Y ahí le tienes que hacer entender que no, que lo mejor es igual sacarla para llevarla al otro lado, para que el equipo esté bien organizado, para que no se rompa el partido y eso muchas veces es complicado de hacer entender al jugador. Yo, donde más he disfrutado jugando ha sido con equipos de juego de posición. Al final tienes más el balón, al final todo lo que los jugadores lo que queremos es estar en contacto con el balón. Y a veces se suele asociar el juego de posición con que se le quita libertad al jugador. No, yo creo que el juego de posición, la táctica es para ayudar a los jugadores creativos a recibir en situaciones ventajosas, ¿no? Y al final yo creo que se entra en el error a veces de pensar, sí que es verdad que puedes tener jugadores de gran cualidad que les puedes dar un poco más de libertad para que se relacionen sin ocupar racionalmente los espacios, no sé si me explico, pero para mí la táctica, por ejemplo, te pongo un pequeño ejemplo, para mí son muy importantes los comportamientos, como ha dicho Nori, no solamente el posicionamiento, es, por ejemplo, yo soy central zurdo y tengo el balón y yo le pido a mi jugador del cuadrado opuesto, a uno de mis interiores, que me rompa el intervalo central lateral. ¿Para qué? Para arrastrar el lateral y que yo, como central zurdo, pueda hacer una diagonal en la que reciba el extremo con tiempo y espacio. ¿No? Al final es una situación desde el juego de posición que está trabajada, que a mí me hace mejor como central porque puedo meter una diagonal y el extremo puede recibir con tiempo y espacio. No sé si me explico, porque si no hay ese Sí, claro. movimiento, si no hay ese movimiento del jugador del cuadrado que rompe el intervalo central lateral y arrastra el lateral, mi desplazamiento seguramente lo va a despejar el lateral, porque no hay una amenaza, no va a cerrar. Entonces, eso me hace mejor a mí y le hace mejor al extremo que va a recibir con tiempo y espacio para encarar, ¿no? Para mí eso es el juego de posición, eso es la táctica, ¿no? Entonces, sobre el 4-2-2-2 este tan típico, ¿no? Que hace el Aston Villa, que hace el Brighton, que hace el Leipzig. Bueno, por ejemplo, el Stuttgart también lo hace. A mí yo lo que antes se veía, ¿no? Como que no podía ser porque solo utilizábamos un pivote, ¿no? En la salida de balón, ahora se utilizan dos. Y al final es construir con 6 más el portero y los 4 de arriba, como los alejados, cómo lo gestionas, ¿no? Y es curioso porque, como ha dicho Nori antes, va mucho en función de los perfiles de jugadores que tienes, ¿no? Y yo que sabéis que estuve en el Aston Villa, que me comentan, claro, es que nosotros tenían a McGinn, que al final es un mediocentro, ¿no? O a Tielemans, por ejemplo, en el otro lado. Entonces lo que hacen es meter estos extremos dentro, igual que el Leipzig, ¿no? Que es Xavi Simons y Dani Olmo, ¿no? Que al final son extremos que son más bien media puntas, ¿no? Entonces, si tienes puntas que te van bien al espacio, ¿no? Tiene más sentido eso, ¿no? Igual hacer el 4-2-2-2 con los extremos dentro, ¿no? Y puntas que sean peligrosas al espacio. Luego tienes la otra opción, que es lo que hace el Brighton, ¿no? Por ejemplo, que es descender con los dos puntas, que son jugadores que pueden recibir y jugar tercer hombre de cara, que se pueden quedar el balón, pero en cambio tienes extremos que son súper veloces al espacio.
y que son peligrosos. Entonces lo haces al revés, bajas los dos puntas y son los dos extremos los que rompen el espacio, totalmente al contrario a lo que hace el Aston Villa, que es meter a los dos extremos dentro y son los puntas los que van al espacio. Al final es adaptarte al perfil de jugadores que tienes. También me gusta que el Aston Villa a veces hace que Tielemans a veces lo metía de extremo, lo metía dentro, pero se dio cuenta, ¿no? que cuando defendía en el 4-4-2 a Tielemans le costaba, ¿no? Los largos recorridos y entonces lo hizo un poco distinto, metía un extremo a Bailey más puro, ¿no? Y eran Bailey y Watkins los que iban al espacio y era Tielemans desde segundo punta el que bajaba a recibir y McGinn desde el extremo el que se metía dentro, ¿no? Y en cambio eran el punta y el otro extremo el que iban al espacio. Bueno, adaptarte al perfil de futbolista que tiene. Sí que es verdad que hay una tendencia ahora mismo en el fútbol actual a construir con ese 4-2 con los laterales muy cortos también y que se lo escuché de Chervi, que lo comentaba en el Brighton. También ahí se piensa en la pérdida. Tienes más jugadores. Los laterales están cortos, están dentro, tienes los dos centrales, los dos pivotes. Pierdes y estás mucho más protegido, ¿no? Y ahora, luego es verdad que si muchos equipos te vienen a buscar arriba, dejan mucho espacio atrás que lo puedes aprovechar. Y Repo, también con respecto a esto que venía comentando Ruchi y siguiendo la idea de lo relacionado con con lo que es el juego de posición ya específicamente dentro, digamos, de la ubicación dentro del terreno. A mí no me gusta utilizar la palabra ubicación o ubicarnos de forma racional. Lo he leído el término, pero no me gusta porque al final, ¿qué es racional? Creo que el contexto puede ir variando en función de lo que se necesite cada contexto. Y se ha hecho muy difícil y creo que por ejemplo, hace algunos años nadie imaginaba algo que Pep hizo hace algunas semanas. No recuerdo específicamente si fue frente a Newcastle, si mal no me falla la memoria colocando, no recuerdo si ya había vuelto Kevin De Bruyne, dígase Phil Foden y Julián Álvarez, por ejemplo, dentro del mismo cuadrado, o sea, lo que solemos llamar el cuadrado, digamos, dentro del mismo intervalo, por así decirlo, en muchas ocasiones, dentro del juego de posición que sabemos que muchas veces se busca, digamos, en lo que es la propia ocupación de los cuadrados, tener a cada jugador dentro de esos cuadrados para, digamos, tener una propia, la palabra tampoco es simetría, pero para hacerme entender un poco, y sin embargo, ver que Pep termina realizando esto cuando hace algunos años creo que muy pocas personas se lo pensaban, da mucho margen también a pensar. Va un poco relacionado con el juego de posición, pero creo que va más en función del juego. En el final, no estoy utilizando creo que muchísimo, sobre todo en el fútbol americano, más popularizado con la propia influencia del Fluminense de Diniz, pero bueno, no solo Diniz tampoco, a nivel general en el fútbol sudamericano siempre se ha visto un poco más. Y es eso, el tener también, digamos, jugadores muchas veces tan cerquita que a priori un entrenador o alguien formado en un fútbol más europeo lo pueda ver con cierto recelo por la a priori racional ocupación espacial que se pueda determinar. No sé si me hice entender un poco, Repo, con lo que te estaba tratando de comentar. Sí, 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 totalmente, totalmente. A ver, para mí es que dentro del juego de posición o sea, no se ha de caer en la interpretación de que el espacio a ocupar, o sea, los roles se determinan en función del espacio. Esto creo que lo hemos hablado bastantes veces, los tres, Lux y menos, al menos para mí, en mi opinión. La estructura del juego posición determina roles, sí, como ha comentado Ruchi, pues oye, depende del entrenador, hay ciertos automatismos que se generan, pero el modelo no se basa en las posiciones estructurales o las posiciones en el campo, son las posiciones en torno al balón. Es decir, yo siempre digo lo mismo. A mí cuando la gente me pregunta se sorprende y hostia, tú que te determinas tanto, que te gusta tanto juego de posición, yo lo hago rígido, insisto, porque a mí me gusta intentar controlar lo máximo posible. Yo casi siempre cuando he hecho juego de posición, fíjate, no he sido un equipo o meramente llegador o que marque muchos goles, pero sin embargo he recibido pocos. Este año en el Elche me pasa todo lo contrario. Me pasa lo contrario. O sea, soy el máximo goleador de la categoría,
con diferencia, pero es que soy uno de los que más recibe, porque no encontramos aún ese equilibrio entre la realidad del juego de posición, que es que la estructura, hablando mal y rápido, importa más bien poco a la hora de crear esos comportamientos y cómo me preparo para la pérdida, ¿vale? Por esa multiculturalidad que tenemos en plantilla. Pero sí que me resulta muy, muy beneficioso el decir, ostras, soy rígido a nivel estructural, pero sin embargo, mis equipos juegan a muchas cosas. Es decir, a mí no me gustan los comportamientos. Yo creo que a veces, o sea, los comportamientos, los automatismos, a veces caemos, y el otro día lo decía Xabi Alonso, en el sobreanálisis. Es que el Manchester City ataca en un 3-4-1. No, o sea, para mí no, es decir, lo decía Xavi, nosotros no hablamos nunca de estructuras, no, nosotros hablamos de qué espacio es beneficioso en función de cómo estamos jugando y de lo que propone el rival. Yo en el Elche juego 4-3-3, pues si el rival me juega 4-4-2 y me cierra por dentro, pues mis interiores estarán a una altura, se abrirán más, se abrirán menos, vendrán más al eje, no vendrán más, por poner el ejemplo de los interiores, que al final del 4-3-3 creo que son jugadores clave. Si el rival me defiende con tres, a lo mejor mis extremos no tienen que atacar tan abiertos y prefiero meterlos más por dentro. Pero realmente a nivel de comportamientos, y por eso decía antes que me hacía gracia el analista del Castellón, que me decía, hostia, es que tus equipos no sabemos a qué juegan, porque realmente tampoco perdemos mucho, entre comillas, no es perder, no invertimos mucho tiempo en automatismo, sino invertimos mucho tiempo en jugar. Hostia, si el poseedor tiene la pelota en esta zona del campo, cerca de nuestra área, en un costado, en un carril interior, cerca del área rival, el cercano se tiene que parar. Y es algo que, por ejemplo, a mí, o sea, lo trabajo hasta la saciedad. ¿Por qué? Porque a través de estar parado generas una barbaridad, una barbaridad. Y no el poseedor, que también. Remiro el otro día decía que lo entrenan. El portero de la Real Sociedad, entrenamos el que yo pise la pelota. Porque al final estar parado es anticultural en el fútbol. Si tú te paras, al rival le generas cosas. Y yo hoy en el entrenamiento le he dicho a los dos interiores que no os mováis. ¿Por qué? Porque jugamos contra un equipo de 4-4-2. Si os saltan los dos mediocentros de ellos por estar parado cerca del balón, si el central encuentra a delantero o a extremos en intermedias, ya es situación de gol. Entonces, nosotros, por así decir, o mis equipos, no me decasto mucho en el automatismo per se. ¿Tenemos alguno? Sí, pero son muy nimios. Entonces, al final, el jugar dentro de la estructura, pero muy lejos de unos automatismos, hace que el equipo vaya fluyendo y fluyendo y fluyendo. Y eso, por ejemplo, me da paso para hilar con lo que creo que ha sido el problema de Xavi, que es realmente no entender que los equipos tienen que fluir. Es decir, Xavi ha sido un entrenador intervencionista. Encontró la solución de coger altura con Valdé y meter al extremo izquierdo dentro, dejar al extremo derecho abierto, y ya ese patrón se repetía y se repetía y se repetía. Y el jugador estaba pensando más en cómo situarse y qué generar que realmente en jugar. Entonces, ahí creo que los entrenadores a veces, cuando hacemos juego de posición, sobreponemos nuestro ego de pizarra, de decir, hostia, te coloco aquí, te coloco allá, montamos esta estructura, hacemos este automatismo, que realmente es lo que importa, que es jugar. Por eso también, a colación de lo que he dicho antes, yo intento entrenar mucho jugar y jugar y jugar y jugar. Y vale, párate. Y vamos a ver qué generas estando parado. A lo mejor no generas lo que yo pienso, pero si eres capaz de generar otra cosa, ojo, que yo como entrenador no soy gilipollas. Hostia, si tú te paras y yo te digo, no, no, estás parado para liberar a la espalda, pero a lo mejor estando parado, lo que consigues es que realmente el rival no te presione y, hostia, recibes ahí como interior en el cuadrado y ya revientas la última línea rival. ¿Qué voy a coger yo al jugador y decirle, no, no, que lo estás haciendo mal? No sé porque ya es un tema más de metodología, Sí, sí, si me estoy explicando bien y me sí. estáis entendiendo. Yo tuve una anécdota cuando yo llego a un club de base potente, entro como segundo entrenador y jugábamos contra el Valencia y el entrenador me decía, hostia, Repo, yo me encargaba de la metodología como segundo entrenador.
Jugamos contra Valencia. Uf, tenemos que transitar mucho. Preparo una tarea para transitar. Dentro de mi idea de jugar, a mí me gusta jugar natural. Es decir, hostia, ¿qué tarea se me ocurre para que haya transiciones a cholón? Hostia, meter inferioridad numérica. Vamos a meter un 10 contra 7. Los 10 son el Valencia y los 7 somos nosotros. Vamos a recrear la veracidad del juego, que es que nos van a dominar en teoría. Vamos a recrear, porque como somos 7, no va a haber, o sea, va a ser imposible tener posiciones largas. Vamos a tener que atacar. Oye, no sé por qué. Ese día estaban inspirados. Miento, 10 contra 8. Y esos 8 empezaron a pero empezaban a romper la presión de los 10. Hostia, el entrenador que era de la vieja escuela me miraba, me decía, Repo, no hay una transición. Y dije, bueno, vamos a sacar un jugador. A veces subíamos a cadetes para. Saqué ese jugador y ese 10 contra 7, los 7 seguían jugando. Y el mister me pegó un paquete que flipas. Y yo decía, mira a ver si somos cenutrios, a veces, que, hostia, si estamos encontrando una solución al contexto que nos vamos a encontrar y tú por tu santo ego crees que la solución es la transición, que no, que te estamos proponiendo, o sea, el jugador te está proponiendo una solución mejor, que es salir por dentro con 4 paredes, con 4 conducciones. Pues a eso me refiero cuando intento que el jugador juegue y no yo soy muy tendente. Ojo que lo respeto, que hay entrenador que se hinchan automatismos. Eh, Pepe Bordalás es un pedazo de entrenador, de lo mejorcito que hay en España. Yo he sido alumno, o sea, he sido profesor de su hijo, que ahora mismo está en su cuerpo técnico, y, coño, yo no creo que somos contrapuestos, pero yo voy a criticar a Bordalás. Es decir, una cosa es lo que me gusta a mí y lo que yo haga, y otra cosa es que no respete lo de los demás. Por eso insisto y creo que si realmente sientes el juego de posición y das una libertad controlada al jugador, es que eres el Bayer Leverkusen. Es que realmente el Bayer Leverkusen no es que creo, a ver, hay jugadores que tienen mayor libertad, pero es que tienen libertad todos, entre comillas. Y eso es lo que, por ejemplo, a mí me gusta proponer. Tenemos todos libertad, pero es una libertad controlada. Yo no quiero que mi extremo en una conducción acabe o sea, mi extremo derecho acabe en el extremo izquierdo. Pero sí que, por ejemplo, que el extremo, oye, en una situación se meta por detrás del punta porque entiende que ahí el del lateral no le va a seguir y lo vamos a encontrar. Ahí tendré que calentarme la cabeza si eso lo hace de manera habitual, cómo me preparo para la pérdida, porque a lo mejor el extremo está fuera de posición. Pero realmente no me importa si realmente soy capaz o el equipo es capaz de entender que eso no genera. Y es que cuando sucede este tipo de temas que menciona, creo que lo que el mayor mérito de un entrenador es lograr que sus jugadores dominen el juego, que lo dominen más los jugadores, que lo que tenga que hacer es mediante las intervenciones y hacer que los automatismos, sobre todo a nivel individual, es algo que me llama la atención porque muchas veces sí, sí solemos premiar que un jugador, digamos, oh, qué bien tiene este automatismo generado, pero el día que, digamos, por ejemplo, la propia trayectoria de presión le cambie y no tenga respuestas para ese nuevo contexto, es el jugador que luego vamos a estar culpando, porque te adaptas tanto a hacer algo bien dentro del contexto que luego no eres capaz de ser creativo o de gestionar de forma diferente. Y Nori, hablaba Repo acerca de lo que comentaba Remiro de pisar la pelota y enlazándolo un poco con lo que comentaba ahorita Rucci del Brighton de Servi, que creo que fue en su momento totalmente contracultural, pero que es algo que se ha ido popularizando desde que, no diría desde que llegó a la Premier, pero sí se está mirando con más ojos y se está haciendo más universal las ideas del técnico italiano. Y por ejemplo, hay falsos mitos de que siempre comentamos que cuando al portero le llega el balón, siempre tiene que llevarlo hacia el sector contrario. Es algo en lo que yo al menos no estoy totalmente de acuerdo, justo por creer en esa idea de Roberto de Servi, que si tenemos las condiciones bien generadas, muchas veces mejor llevar el balón en sentido contrario a la que viene esa presión, porque al final las ventajas van a estar generadas ahí. Y es muchas veces eso que hablamos de conquistar la sombra en los saltos rivales. Y bueno, quisiera que conoces más que yo del tema y quisiera que me dieras tu punto de vista con respecto a todo esto. No, es que al final, ya te digo, al final es también la capacidad del jugador de saber interpretar cuáles son las intenciones colectivas, ¿no? Yo estoy de acuerdo muy de acuerdo con lo que comentaba Repo acerca de los patrones, ¿no?
y tanto con balón como sin balón, ¿no? Para mí los patrones simplemente son cosas que surgen. Surgen simplemente porque el jugador entiende cuál es las premisas que su entrenador quiere cumplir, ¿no? Y este entendimiento de las premisas termina por generando esos patrones, ¿no? Porque, por ejemplo, si tu entrenador te pide eh, ser agresivo en la presión, por ejemplo, hablando en los temas sin balón, ¿no? O no tener miedo a la hora de dejar situaciones de uno contra uno en última línea, pues evidentemente el jugador lo sabe y probablemente eso termine generando que haya saltos extras, ¿no? Saltos lejísimos. Y ese salto lejos no es un patrón, ¿no? Simplemente ese salto lejos sí es un patrón, pero simplemente surge porque el jugador entiende cuál es la idea general, ¿no? Cuál es la premisa general, ¿no? Y entonces, yo creo que, como te decía, ¿no? Por ahí va un poco la cosa, ¿no? Y en el Brighton ¿qué pasa eso? En el Brighton todo el mundo, yo creo que entiende cuál es la idea y también forma parte del proceso, ¿no? Que quizás un poco también entrelazando con lo que comentaba Remo de la rigidez. Yo creo que el Brighton de este año es un equipo, no diría que es un mejor equipo, pero sí diría que es un equipo más amplio que la temporada pasada, ¿no? Y es normal, ¿no? A medida que va pasando el tiempo y que la dinámica colectiva sea buena también, obviamente eso tiene que influir. Yo creo que el jugador va entendiendo muchísimo mejor cuál es la idea y se va entendiendo muchísimo mejor entre sí, ¿no? Al final son unas relaciones que van creciendo poco a poco con el paso de los meses, con el paso de los entrenamientos, con el paso de los partidos y al final, evidentemente, te va a terminar convirtiendo en un equipo muchísimo más amplio, ¿no? Al final, el Brighton de la temporada pasada era, por ejemplo, para seguir con ese ejemplo, era un equipo que siempre, evidentemente, tenía, pues, digamos que regularmente tenía un plan único, ¿no? Al final, incluso en cuanto a posicionamiento y tal, también era bastante rígido en el sentido de que no cambiaba mucho el plan, ¿no? Al final, ese 4 más 2 no era innegociable, el tema de los delanteros que bajaban a intentar sacar de zona a los centrales también, y luego este año vemos que es un equipo que lo mismo que te va jugando con línea de tres, que te va cambiando a 4-3-3, que te pone un rombo en medio campo. Yo creo que al final esto es un poco como lo que decía Xabi Alonso también, ¿no? El tema de que las estructuras yo creo que no importan, ¿no? Al final el jugador se identifica dentro de un colectivo y como queda un poco igual, ¿no? Lo que comentabas también del Barça, donde del City de Guardiola sobrepoblando un sector muy pequeño del campo, y yo creo que también es un poco lo mismo, ¿no? Al final el jugador entiende por qué está haciendo las cosas y entiende también cuándo hacerlo, que me parece también que me parece también clave, ¿no? Y luego ahí todo fluye. Al final, ya te digo, no creo que sea un posicionamiento en sí. Y también yo creo que entrelazando con lo que comentaba Repo, ese 10 contra 0, 10 contra 8 que mencionaba, yo creo que también ahí se termina generando también algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es algo con lo que que me intriga bastante y es algo que hay equipos, por ejemplo, en el Leverkusen de Xabi Alonso, que también vi en su momento en Tigre, ¿no? Porque al final no es un equipo que se dio tanto, ¿no? Y es el tema de vaciar la zona de los centrales, ¿no? Al final, yo creo que si el jugador y el colectivo entiende para qué estaba haciendo esa zona, yo creo que ahí pueden, al menos en cuanto a ventajas en otras zonas, yo creo que puede lograr construir muchísimo mejor y puede lograr protegerse muchísimo mejor para la pérdida, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, al final, sí, al final los equipos sin balón tienen una estructura, un dibujo X, pero muchas veces al final, si tú terminas vaciando esa zona de central, al final el central va a seguir en su zona, ¿no? Al final, La la línea última se línea fija sola. prácticamente, prácticamente de la misma manera. Y por ejemplo, lo que vi del Leverkusen de Xabi Alonso es algo que aprovechan muchísimo, ¿no? Luego, evidentemente, esa incapacidad que tienen los centrales rivales para referenciar a alguien también les juega en contra cuando van apareciendo, ¿no? Pero evidentemente, eso ya muchísimo trabajo detrás y lograr entender por qué lo estás haciendo, lograr entender cuándo aparecer en esas zonas, porque evidentemente hay que aparecer en algún momento, ¿no? Pero ya te digo, no sé cuál fue la situación de ese 10 contra 8 de Repo, pero es algo que me genera bastante
bastante expectativa, ¿no? Tratar de seguir viendo equipos que al menos en bloque medio o bloque bajo de rival traten de vaciar la zona de centrales, ¿no? Porque ya en presión alta, sí es cierto que hay equipos que tienen menos miedo de soltar lejos a los centrales, ¿no? Pero al menos en ese bloque medio o bloque bajo es algo que de verdad que me gustaría seguir viendo. Pues igual Y Rusi nos justo, puede decir exacto, bien, tenemos un central para que claro, responda a la pregunta. que yo entiendo que es un marrón para el jugador que está en el campo y no está habituado a eso, porque además es anticultural. Se empieza a dar más, pero no es un comportamiento muy natural. Entonces, ¿hasta dónde persigues? ¿Cómo persigues? ¿Cómo persigue? Con la intención de qué? Porque yo muchas veces mi pelea con los centrales, tengo un central francés de 18 años que con un poquito de suerte acabará tocando el fútbol de élite. Por condiciones físicas, técnicas, tácticas, zurdo, 2-0-1 con 18 años, es una barbaridad. Pero intenta robar todas. Y yo a veces le digo, escucha, simplemente o sea, que no se gire. O sea, que reciba de espaldas y no se gire. Entonces, ahí Rusi seguramente nos podrá iluminar, porque para mí también es un marrón, ¿eh? Y aquí también es muy importante la figura del entrenador, evidentemente, ¿no? Yo tenía entrenadores como Martín Pose que me hacían perseguir hasta el área rival, ¿no? Al hombre a hombre. Luego tienes entrenadores que te dicen, no, si llega a la línea de medios, pues lo dejas de perseguir. Pero sí que es verdad que es una situación incómoda, ¿no? Cuando no tienes a quien saltarle porque te pones como, o cuando no tienes referencia, ¿no? Porque piensas que igual tienes que saltar al cuadrado, saltas igual a zonas que no deberías, porque como no tienes marca, no te Eso. crees, y es una falsa sensación, ¿no? Porque igual ya está hecho así, ¿no? Para que luego alguien te ataque la espalda o lo que sea. Entonces, sí, yo suelo estar bastante cómodo cuando solo hay una referencia, ¿no? Cuando hay dos referencias, eso lo decía, creo que era Marcelino, ¿no? Que decía que, ostras, que él jugaba Sí, sí, sí. 4-4-2 porque al final los centrales no estaban cómodos, ¿no? Teniendo cada uno un punta. Bueno, también para situaciones de área, cuando tienes solo un punta, yo creo que a veces es más sencillo. Cuando no tienes delantero en situaciones de área es todo muy, muy raro, ¿sabes? Porque no sabes exactamente si hundirte para esa primera zona al primer palo o realmente ir a buscar una marca que llegue de segunda línea. A veces, y yo creo que se meten muchos goles así, de jugadores que llegan desde segunda línea, que los centrales al final se hunden, ¿no? Y quería comentar una cosa antes, de lo que has estado comentando tú, Repo, un poco de los automatismos y tal, que sí, estoy muy de acuerdo, que los futbolistas al final te dan las respuestas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a veces, muchas veces cometemos el error, ¿no? De decir, hostia, tú te tienes que mover aquí, tú tienes que ir aquí. Yo creo que la clave del entrenador es observar, ¿no? Y ver comportamientos, que hablar con el jugador. Porque, ¿qué te gusta hacer? No, pues a mí me encanta filtrar, yo soy un central que me encanta filtrar balones entre líneas, ¿no? Pues vamos a provocar una situación para que haya gente en el cuadrado que yo pueda filtrar balones, ¿no? Yo me acuerdo cuando jugué en el Inter Turku, un equipo de Finlandia, pues teníamos un jugador, no hace falta el nombre, pero bueno, que había jugado internacional con Finlandia, había jugado en Turquía, tal, y una estrella ahí en el equipo, ¿no? Y a él era increíble porque él jugaba de interior de 10 y le encantaba cuando recibía el balón en el extremo, le encantaba salirse de la jugada. Es decir, abandonar el cuadrado y darle apoyo por detrás. ¿Para qué? Para poder recibir el balón con pierna derecha, vamos a poner que está en extremo izquierdo, y meter un centro, el centro, bueno, el típico centro al segundo palo, ¿no? O conducir un poco y chutar. Tenía muy buen golpeo, ¿no? Entonces, yo a este jugador, que aparte ya tenía cierta edad, 32 años, tal, y no era un jugador rápido ni mucho menos, para romper el intervalo central lateral. Entonces, yo no le voy a pedir a este jugador que desde interior rompa el intervalo central lateral si es un jugador que lo que le gusta es que cuando recibe el extremo es salirse de la jugada. Pues entonces voy a crear patrones, ¿no? Y yo como entrenador voy a ayudar para que eso se pueda dar, ¿no? Entonces igual, pues con otro, yo qué sé, con otro jugador le pido que rompa el intervalo central lateral y, por ejemplo, el lateral, pues que vaya al cuadrado, ¿no? Mi lateral que vaya al cuadrado, el extremo fuera y el interior que recibe este intercambio de posiciones, y el lateral, que sí que es un jugador que puede atacar la profundidad, pues que me haga
esa función que a él ya le parece bien porque es un jugador rápido y le gusta atacar el espacio, ¿no? Pues la clave de todo es encontrar eso, ¿no? El rol de cada uno y qué le gusta hacer a cada uno y a partir de aquí adaptarte. Y eso no es ser, no, es encontrar un poco un poco de caos, pero organizado, ¿no? Que todo tenga un poco de sentido, ¿no? Que no es lo que ha dicho Repo, no es que mi extremo de repente conduce y se llega al otro lado y nos desorganizamos, porque aquí hay que ganar y es importante estar organizado para que no te cojan en transiciones y eso es lo que tenemos que pensar como entrenador, porque es lo que hablamos del relacionismo a veces, ¿no? Bueno, tienes que ver que al final, como entrenador, yo creo que puedes controlar mucho menos en el relacionismo porque puedes quedar en cualquier situación, puedes quedar más mal parado, ¿no? Estaría bien tener aquí a alguien de relacionismo, ¿no? Que te dijera también su idea porque a mí también me gusta, ¿eh? Y hay conceptos que me gustan, pero bueno, yo creo que la clave, como ha comentado Repo y también lo habéis comentado vosotros, ¿no? Que el perfil de jugador y las cualidades de cada jugador son clave. Hablar con ellos, observar y decir, hostia, te gusta hacer eso. Y se puede hacer todo esto en juego de posición, adaptarte a los jugadores, evidentemente. No, no, Al es final, más, perdón, que sí, ¿no? si he interrumpido a alguien, es más, es que para mí el verdadero juego de posición lo hacen los jugadores. Es decir, Mm, no es que tú te adaptes a ellos. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un lateral muy perfil Marcelo en la izquierda y en la derecha es todo lo contrario. Pues es que mis salidas de balón por la izquierda van a ser totalmente diferentes a las de la derecha. Pero es que ni siquiera las automatizo. Simplemente, si sé que pongo ese lateral, el interior de ese lado tiene que ser un tío con piernas, simplemente por el hecho de que seguramente se va a meter por dentro en conducción y va a tener que tener la capacidad para repetir y reorganizarse dos, tres veces, cuando a lo mejor un veterano le cuesta más, o por ponerte un ejemplo. Pero si yo opto por alinear a ese jugador, ya sé que la táctica en sí es el jugador. ¿Qué es la táctica? Pues la táctica es quien alinees. Cuando rajan de Zidane, cuando rajan de Vicente del Bosque, no es que son alineadores, pero escúchame, si es que el trabajo de entrenador, el 70% es alinear. 70%. Es decir, yo me imagino relaciones y en base a esas relaciones yo creo un modelo. eso es, Me eso, las imagino. eso es. Entonces, yo el mejor ejemplo que puedo poner es el Barcelona con Messi y Alves. ¿Cómo puede ser que el mismo jugador en el perfil izquierdo ataque con un lateral profundo, con esa típica jugada que hemos visto 10 millones de veces, de Messi metiendo un balón profundo, Jordi Alba llegando y vuelta atrás y gol, y en la derecha sean incapaz de hacerla ni una sola vez? Pues sencillo, porque el lateral derecho es Sergio Roberto. Y Sergi Roberto no va a llegar a la profundidad más que maneras contadas y de maneras tal vez hasta con el balón en pie. Entonces, tú no atacas igual, ¿por qué? Porque las relaciones no son las mismas. Y si no son las mismas, la estructura, por ejemplo, a la hora de perder la pelota, por la izquierda tiene que ser de una manera y por la derecha de otra. Y los comportamientos de los interiores han de ser tienen que tener relación con esas cualidades que tienen sus compañeros. Es que se echan, yo lo dije el año pasado y ahí me tengo que poner una medalla para todos los críticos de Twitter. Esto os la dejo ahí. Es que Sergio Busquets estaba acabado. Y yo dije, van a echar de menos el Barcelona al peor Sergio Busquets de su carrera, lo van a echar de menos. Y está pasando. Y está pasando. Y eso que no tenía un contexto idóneo. Porque simplemente es eso, es el que le da peso a todo, el que defiende hacia adelante, el que le da criterio al ataque, etcétera. Y sobre todo creo que también el que logra plasmar la idea del entrenador dentro del campo. Rucci, que lleva una carrera futbolística, creo que en otros chances nos podrá hablar mejor de ello, pero creo que tener siempre ese jugador que entiende lo que se busca generar y tenerlo en el campo constantemente hablando, comentando acerca de ello, creo que es muy positivo. Y bueno, Rucci, en los últimos
los partidos que te vi, creo que eres un poco también este perfil, porque te veo mucho comentando con los compañeros, hablando siempre acerca de ellos, siempre que tienes un chance. Y bueno, realmente yo al menos valoro muchísimo este perfil. Lamentablemente ya tenemos que ir cerrando. Seguro se nos quedaron 10.000 preguntas en la biblioteca por hacer, porque al final es fútbol y nunca nos va a alcanzar el tiempo para hablar de esto que tanto amamos y de lo que tanto disfrutamos. Ruchi, bueno, agradecerte nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Repo, lo propio igual, decirte que siempre es un placer, es realmente fabuloso que logres llegarte y compartir de tu tiempo, de tus conocimientos y sobre todo de tus experiencias aquí por este proyecto que sabes también que te quiere y te admira muchísimo. Y Nori, de más decirte, agradecerte nuevamente por estar aquí. Y un fuerte abrazo, Nori. Te cedo ahora la palabra para que, bueno, termines despidiendo tú, cerrando hoy este espacio. No, no, nada, nada. Suscribo todo al 100% todo lo que acabas de decir, sobre todo de Rep y de Ruchi, no solo a nivel de opinión futbolística, sino también a nivel personal. Saben que los quiero muchísimo a todos, a los tres. Así que nada, estamos en contacto y bueno, seguimos. Esperamos repetir, que la verdad que lo disfruté muchísimo. Un abrazo a todos. Vale, chao chicos, un abrazo. Un abrazo.